El tema que nos ocupa hoy es ¿por qué sentimos dolor? Otra forma de hacer la misma pregunta es ¿qué es el dolor? ¿Por qué sentimos dolor? ¿Qué pasa cuando uno tiene dolor? ¿Cuántos tipos de dolores hay? Esas son preguntas que uno se puede hacer. ¿Cuál es el origen del dolor? ¿Cuáles son las consecuencias del dolor? ¿Por qué sufrimos o por qué sentimos dolor? Ahí en la imagen hay una idea de que el del dolor, ¿no? En la frente, en la cabeza o en el cerebro. Y a la vez también, ¿cuáles serían algunas soluciones o respuestas bíblicas que podemos dar al tema del dolor? Este es el banquete, a pesar de que hablamos de dolor, es el banquete que Aleste y a la red tiene para ustedes en el día de hoy. Queremos dar la bienvenida a las personas que están conectadas a través de vía online y a la vez también dar la bienvenida a aquellas personas que se están incorporando viendo nuestro canal en YouTube. Si te agrada el tema que estamos tocando, puedes darle like. También te invitamos a que te incorpores a nuestro canal y nos sigas. Te suscribas a nuestro canal. Eso lo puedes hacer en el transcurso del momento en que veamos el video. Pero bueno, vamos a entrar en materia, ¿verdad? Es el conversatorio de Aletheia, la red para el intercambio de saberes, la vertiente teológica y su coordinador, este servidor, José Ramón Álvarez. Todos bienvenidos y todos con la bendición divina. Ahora, a partir de este momento, yo dije que una pregunta, la primera pregunta que teníamos que hacer, y aclaro, todos y cada uno de los que estamos presentes podemos intervenir, podemos preguntar o podemos opinar, porque es un conversatorio abierto. No hay pregunta, yo lo voy a decir en en vocabulario sencillo, no hay pregunta boba, no hay pregunta, vamos a admitir a Oli, bienvenido. No hay pregunta boba, no hay pregunta que no sea necesaria. Todas las preguntas que ustedes quieran hacer y puedan hacer, si la quieren la ponen por texto, si no, piden la palabra y yo se la doy. ¿Ok? A partir de allí nos adentramos en el tema. ¿Por qué sentimos dolor? Pregunta número uno. Empecemos por el principio. ¿Y qué es el dolor? Bueno, antes de poner yo lo que tengo en pantalla, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene una definición propia de lo que entiende por dolor. ¿Qué entienden ustedes por dolor? Para ustedes, ¿qué es dolor? Bueno, empiezo yo. Ujú. A mí porque bastante, cuando estudiaba, bastante preguntaban este tema del dolor. Entonces lo pongo a nivel de bibliografía. Te decían de que el dolor era la manifestación que se daba externamente, manifestando una dolencia o algo interno. Era lo que principalmente que me acuerdo ahora. O sea, Ujú. como tal es como una alerta, yo le pondría, es como una alerta que te da el cuerpo diciéndote de que hay una parte de ti que no está funcionando bien. A veces son con dolor de cabeza, combinado con fiebre, se presenta por esos síntomas. Ok, bueno, Síntomas gracias. y después, cuando vas al médico, te hacen un análisis y ahí ven cuál es la causa. Entonces Cuál ya es muy repetitivo. nos está indicando que el dolor es eh, la manifestación de que algo está pasando en nuestro ser o en nuestro cuerpo de manera interna y que puede ser, no sé si lo dijiste en esos términos, que puede ser provocado por un Hay mucho, estímulo sí, del entorno externo. sí. ¿Alguien tiene otra definición u otra opinión?
Entonces, más o menos lo mismo que ella acaba de decir, que es un síntoma que da que algo no está bien en el organismo y que tiene para mí tiene varios grados, que todo el mundo no siente de la misma manera. Hay quien tiene más dolor que otras personas, pero más o menos lo mismo. Perfecto. Eso está bien. Amado, bienvenido. Miren, entremos ahora sí, vamos a ver Bueno, la definición. Si alguno de ustedes nos puede ayudar leyendo ese primer párrafo. Esta es una definición que buscamos nosotros, la busqué yo en internet, sobre personas que dominan el tema. ¿Qué es el dolor? ¿Alguien lo lee para una, el grupo? el dolor es una percepción sensorial, localizada y subjetiva, con intensidad variable que puede resultar molesta y desagradable en una parte del cuerpo. El dolor es el resultado de Está una bien. estimulación por parte de las terminaciones nerviosas sensitivas de la zona. El dolor es el síntoma fundamental de inflamación o problemas en una zona y, y su aparición alerta de la presencia de un problema o enfermedad. Es que tenía que estar moviendo para poderla leer todo. No, no, pero está bien. Gracias por el aporte. De eso se trata, Bien. el intercambio, para no hacerlo monótono solamente con mi voz. Mire, muy bien la lectura que tuvimos y muy bien la definición de Sayelit y de Marilyn. El dolor es una percepción que nuestro cuerpo recibe y que se transmite al cerebro a través de las terminaciones nerviosas. Sensorial. El sistema nervioso es el encargado de percibir algún punto neurálgico. Si sentimos, si nosotros vamos a tocar algo caliente, agarramos un sartén y el sartén está caliente, obviamente lo soltamos inmediatamente porque sentimos dolor. El cerebro recibe la información y de inmediato da la orden que nos estamos quemando y hay que soltar es como sin pensarlo dos veces, como dicen las canciones. Los niños aprenden sobre lo que es el tema del dolor por la experiencia, por la práctica. Ellos aprenden a no tocar algo caliente, no acercarse a algo caliente o acercarse a algo frío. Porque si agarras un cubo de hielo y lo tienes en tu mano, también te va a quemar y te va a producir dolor. Entonces, desde que nosotros nacemos y vamos creciendo, hemos estado confrontados con el tema del dolor. Siempre hay el riesgo de que nosotros tengamos un padecimiento de un área dentro de nuestro cuerpo que nos está diciendo que hay algo allí que no está bien, ¿verdad? Pero yo decía que hay muchas eh, opiniones con relación a los tipos de dolor, pero me atrevería a compartir con ustedes una clasificación general, no médica, porque no soy médico. Y hay mucha información en la red, en Internet. Nuestro propósito es otro. Nuestro propósito es identificar a grosso modo cuáles son los tipos de dolor que existen. Primero los definimos. Ya sabemos que el dolor es la presencia que algo no está bien, que algo está mal, algo nos está provocando un estímulo del entorno, nos está provocando algo que no nos conviene, ¿verdad? Hay Entonces, un por pito esto ahí. la definición dice, es un síntoma de que hay una inflamación, hay un problema en alguna zona de nuestro cuerpo. Y la aparición alerta la presencia de un problema o de una
enfermedad. ¿Correcto? Mira, mira este tu teléfono. Ok, Sí, ya resolvimos el ruido. ¿qué era? Miren, ahora pasamos a ver cuáles son los tipos de dolor. Una clasificación, repito, muy modesta y genérica o general, nos dice que hay un dolor de tipo físico. Y de eso nos habló, fue la definición que nos presentó Sayelit. Ah, En función de su duración, se puede distinguir entre dos tipos de dolor según, y valga la redundancia, según su duración. El dolor agudo y el dolor crónico. Ya este autor está definiendo que hay un dolor cuando los dolores golpean, tocan nuestro organismo, puede ser de un tipo agudo o puede ser de un tipo crónico. En función de su intensidad, se pueden distinguir entre leve, moderado y severo. Estos son tres clasificaciones del dolor dependiendo de la intensidad. Uno a veces dice, ay, tengo un dolor de espalda, pero leve. Uno dice, tengo un dolor de espalda un poco moderado. O uno dice, oye, siento que me están hundiendo contra el piso. No puedo porque el dolor de espalda es fuerte o severo. Igual el dolor de estómago o la ciática, que es uno de los grandes dolores que aqueja a las personas de mediana o mayores de edad. Usted me dice si me equivoco en lo que estoy diciendo. No. Bueno, el dolor agudo es una manifestación temporal del dolor, como un ejemplo, una quemadura. Cuando uno se quema, inmediatamente siente un dolor agudo, fuerte. Mira, quien trabaja en la cocina y va a agarrar un sartén y el sartén está caliente y uno, a pesar de que tiene el paño se resbala y uno tiene que agarrar el mango del sartén con la mano o con guante, el calor atraviesa ese guante y uno se quema. Y el dolor es agudo, bastante agudo. De igual manera, si uno está usando algo afilado, ¿cómo se dice? Un alfiler, una aguja, un cuchillo, cualquier objeto punzo penetrante, nos puede a nosotros producir un dolor agudo inmediato. Y uno agarra el área del cuerpo en la que recibió el impacto de ese objeto y de inmediato uno dice, wow, me golpeé, eh, me enterré tal cosa, acabo de recibir un pinchazo. Y es la manifestación de ese dolor. En cambio, también decimos que hay un dolor crónico. Cuando estamos hablando de un dolor crónico, dice principalmente es un dolor constante y se mantiene en el tiempo. Ese dolor crónico normalmente está referido a las personas que padecen enfermedades o problemas que también son crónicos o que se mantienen durante el tiempo. Si alguna persona recibió un impacto, un accidente de tránsito, o se cayó de un árbol y tuvo una fractura en su juventud, con los años pueden surgir y aparecer síntomas de dolor, bien sea por los cambios de temperatura, por el calor o por el frío, en esas temporadas, y uno comienza a decir, oye, yo siento dolor en el área donde tengo el padecimiento, donde tuve el trasplante, donde tuve una operación, donde tuve la fractura.
Entonces, hay tipos diversos de enfermedades y de problemas que nos pueden causar un dolor de manera continua. Tal vez no todo el tiempo, pero en algún momento en el día o un momento en la semana o en el mes se va a manifestar ese dolor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es o no es? Sí, es así. El dolor crónico es principalmente que se mantiene y casi siempre es asociado a enfermedades, por ejemplo, las personas que tienen cáncer, que Ujú. sufren dolores, mientras que el dolor agudo llega un momento que se alivia. Que tiende a desaparecer. Una persona se cae y en el momento siente dolor en la parte del cuerpo que se golpeó. Y normalmente uno dice, vas a pasar con ese dolor entre varios días o varias semanas hasta que el dolor va desapareciendo. Te puedes apoyar con analgésicos, con algunas inyecciones que te van a permitir calmar o calmantes para ese dolor. Pero él tiene que llegar el momento en que desaparezca el dolor agudo. Gracias, Marilyn. Ahora, decimos que también hay otro tipo de dolor y es el dolor emocional. ¿Cómo podemos definir el dolor emocional? ¿Alguien nos lee el párrafo, por favor? Dolor emocional puede ser definido como toda aquella sensación de padecimiento o sufrimiento generado a nivel psíquico, sin que sin que medie para su aparición Ajá. un motivo físico. Las causas, dolor emocional son puramente mentales y generalmente hacen referencia a la vivencia de algún tipo de experiencia adversiva, siendo pues su origen generalmente ambiental. Fíjense, gracias. El dolor emocional es un dolor distinto al dolor físico. El mismo puede ser, se define como aquella sensación de un padecimiento o de un sufrimiento generado a nivel psíquico o mental, sin que necesariamente medie para su aparición un motivo físico, pero puede ser resultado de un motivo físico. Aquí dice, las causas del dolor emocional son puramente mentales y generalmente hace referencia a la vivencia de algún tipo de experiencia aversiva. Ejemplo, si uno sufre una pérdida de un ser querido, si un ser querido se muere, nosotros de inmediato sentimos dolor. El dolor de la pérdida. Miren, a mí no se me olvida el versículo bíblico. ¿Cuál es el versículo bíblico, el pasaje bíblico más pequeño de la Biblia? ¿Lo recuerdan? ¿Saben cuál es el pasaje bíblico más corto del Nuevo Testamento? Y Jesús lloró. Si no lo sabían, se las estoy dando gratis. Ahora, ¿por qué Jesús lloró? Jesús lloró cuando se enteró de la muerte de su amigo Lázaro. Cuando Jesús fue informado de que Lázaro había muerto, y Lázaro era un amigo de Jesús, cuando le informan que él murió, el sentimiento que manifestó nuestro Señor Jesucristo fue de dolor. Y por supuesto, vino el llanto. Como todo ser humano, la parte afectiva se manifestó. El dolor emocional hace referencia a la parte afectiva de los seres humanos. Repito, por eso digo yo que cualquier acción física puede producir dolor emocional. Una pérdida de un familiar puede ser la pérdida de una mascota, puede ser cuando dije de un ser querido, puede ser una ruptura, un noviazgo, el hombre o la mujer se separa. Eso produce dolor. La separación de la familia, porque el hijo o la hija se tiene que ir. En este momento que estamos en una fase de, de migración a nivel de toda América Latina.
y de Europa también. Bueno, ese acto y ese momento de despedida, por lo general, produce dolor. Yo quisiera preguntarles a ustedes en qué otros ejemplos, denme ustedes su propio ejemplo de dolores emocionales, sin entrar en mayores detalles, sino ejemplos de dolores tal. Freddy, bienvenido. Otro sería, aparte de pérdida o algo, pienso que puede ser también cuando te peleas con algún familiar, o sea, Ajá. cuando dejas de hablar con alguien. Aparte de que no se hace, pero puedes vivir en la misma casa, pero sin. Eso también refleja un dolor, Claro, cuando sientes que te decepciona a alguien, que te dice una que te decepción. ofende. Exacto, cuando sientes que te traiciona alguien o cuando el punto de vista de cada quien llega a un tal grado que no se hable, eso también a la larga da un dolor emocional. Amado, Ujú. no pueden haber dos personas en el mismo lugar. Entonces, el dolor emocional es un dolor que existe, al igual que el dolor físico. Hay algo que a mí se me olvidó hablar del dolor físico. A veces nosotros pensamos que el dolor físico es un mal y es un mal necesario. Miren, yo me documenté y resulta que el dolor físico es una bendición. Es una bendición y es una oportunidad. Me explico. El dolor físico nos anuncia a nosotros que algo anda mal. Como una alerta. Es una alerta. Cuando hay dolor, ya nos está diciendo, para los adultos y para los niños también, que hay que ir al médico, que algo está mal y que hay que atacar esos síntomas. Cuando uno va al médico, ¿qué es lo primero que le preguntan a uno? ¿Qué siente usted? ¿Dónde está sintiendo el dolor? ¿Cuánto tiempo tiene usted y lleva con ese dolor? Cuando yo voy al médico para que me chequee el trasplante de riñón, ellos siempre me tocan la zona y me dicen, ¿te duele? ¿Te duele al caminar? ¿Tienes problemas para orinar? Están buscando si hay fuentes de dolor, tipo de dolor y causa del dolor. Están cuidando, a Dios gracias, están cuidándome mi riñoncito y están cuidando mi salud. Pero lo que quería significar es que la presencia de dolor en los seres humanos no es en sí misma un elemento negativo, sino que más bien es una alerta que tenemos nosotros, una luz, nos permite que una luz roja se enciende y nos esté indicando, oye, hay algo mal allí y hay que chequearlo. Si es la cabeza, si es el cuerpo, son las extremidades inferiores, superiores o inferiores, donde sea que esté alojado o que se esté presentando ese padecimiento. Repito, es una señal, una alerta, gracias Marilyn, de que algo está mal y que ese algo que está mal tiene que ser considerado, porque no es habitual, no es normal que nosotros sintamos dolor. Entonces hay que tener cuidado porque hay que darle gracias a Dios a veces, más bien, porque se presenta el dolor. Vamos a admitir a Rosy. Ok, se está conectando. Rosy, bienvenida también al grupo. Estamos hablando sobre el tema del dolor. Ahora, ya hablamos sobre los tipos de dolor y hemos dicho que existen dolor físico, que es la manifestación, síntomas de que algo está mal, y eso es bueno, tanto para los niños, sobre todo quienes tenemos, quien la persona que esté criando un niño pequeño que no sabe hablar,
Pero cuando empieza a llorar es que estás manifestando que algo también puede estar mal. Y hay que averiguar, hay que chequearlo, hay que revisarlo porque él no puede decir dónde le duele. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de chequear, hurgar, investigar. Y si es una persona adulta, también le conversamos y le preguntamos, ¿te duele? ¿Dónde te duele? ¿Desde cuándo te duele? ¿Qué has sentido tú? Es decir, ¿cuáles son los síntomas que tú has sentido? No somos médicos, pero nos va a orientar a nosotros para decirle que debe ir a un médico antes de decir tómate tal o cual pastillita. No es sabio, no es recomendable nosotros mandar a tomar pastillitas. Siempre es bueno recomendar que la persona se haga el chequeo médico en su médico primario aquí en Estados Unidos, médico de cabecera o el internista en cualquier país en el que usted se encuentre. Siempre hay que hacerse ese chequeo. De hecho, yo siempre he recomendado que anualmente tenemos que hacernos un chequeo total de nuestros sistemas, el corazón, los pulmones, eh, la vista, entre otros. ¿Cómo es? El del género, el del urólogo, ginecológico, de las mamas. Siempre hay que hacerse su chequeo anual. Ahora, a partir de allí, nosotros pasamos al próximo punto. ¿Qué dice la Biblia sobre el dolor? ¿Qué dice la Biblia sobre el dolor? El dolor. Yo le quiero compartir a ustedes. No quise meter toda una batería de referencias bíblicas, porque hay bastantes pasajes bíblicos, pero compendiamos 4 a 5 que son más que suficientes para aclarar lo que la Biblia dice sobre el tema del dolor. El origen del dolor surge en Génesis capítulo 3. El primer uso de la palabra explica el origen del parto. El dolor, perdón, en el parto. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra dolor aparece en Génesis 3, 16 y 17. Y viene como palabra pronunciada por Dios. Dios le dice a la mujer, después que ellos cometieron el pecado de desobediencia, de comer del fruto del árbol que estaba prohibido, Dios le dice a la mujer, multiplicaré tus, ¿qué sigue? Dolores. Dolores en el parto. Y darás a luz tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Maldita será la tierra por tu culpa. Con penoso trabajos comerás de ella. Ya aquí hablando de la raza humana. Yo siempre he dicho, el trabajo en sí no es malo, el trabajo no es un castigo, pero producto del pecado de la humanidad, representado en Adán y Eva, surge el dolor en el mundo. El dolor surge cuando el hombre el hombre y la mujer fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces el dolor aparece en el mundo con el pecado. ¿Queda claro para todos? Y de ahí la herencia pecaminosa. Gracias, Marta. De allí la herencia pecaminosa. Y el dolor físico, agudo, crónico, y el dolor espiritual o el dolor motivacional, afectivo, comportamental, que tiene que ver con los sentimientos y con las emociones. Así de fácil. Entonces, vemos que allí está el origen del dolor. Después en el Antiguo Testamento vemos muchos momentos de padecimiento de dolor. El salmista David y los salmos hablan, tocan el tema del dolor, también Proverbios, Eclesiastés. El mismo Job tuvo un padecimiento físico y él imploraba a Dios, pero él es un ejemplo de cómo debemos actuar nosotros delante o al frente del dolor. Pero Santiago, también, dime. también el sentir el dolor nos da el antídoto a través de Cristo.
porque todos los que hemos estado los que estamos en el camino del Señor, hemos experimentado tanto dolor físico como emocional, y cómo la entrega en una oración profunda borra por completo ese dolor o ese sentimiento que, que va acabando con nosotros mismos a nivel emocional. Perfecto. Bueno, te me estás adelantando a al pasaje que venía. Santiago Bueno, 1, 2, pero bien, gracias, Marta. Santiago 1, 2 al 4, ¿qué dice? ¿Alguien lo lee para el grupo? pastor, no hablo más. No, no, todo lo contrario, te estoy alabando y felicitando. De eso se trata este conversatorio, que todos hablemos. ¿Alguien nos lee el párrafo, por favor? Santiago 1, 2, 4, Es que está aquí, ¿no? la que está ahí en pantalla. Hermanos, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben, se me va aquí, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Gracias. Eso es lo que tú estabas diciendo. Nosotros Sí. debemos, la Biblia dice, Santiago les recuerda a los hermanos y a nosotros que debemos considerarnos dichosos cuando se nos presentan diversas pruebas, problemas, dolores, eventos que nos causan dolor, Ujú. como los que ya hemos descrito, y otros más. Hay muchas formas en que podemos nosotros recibir un dolor emocional y un dolor físico. Aquí está hablando de ambos. Pues dice, ya saben que la prueba de su fe va a producir perseverancia. Y se traduce, Reina Valera creo que produce paciencia, ¿verdad? Creo que es lo que la palabra que usa Reina Valera. Y la paciencia o perseverancia debe llevarnos a feliz término la obra de Dios. Quien comenzó en nosotros la obra, la va a perfeccionar a través de los problemas, de las dificultades, eh, de las circunstancias por las cuales nosotros estamos viviendo o estamos padeciendo. Y dice, para que seamos perfectos íntegros, perdón, sin que nos falte nada. Ya yo lo estoy personalizando. Y yo decía que un ejemplo de padecimiento, de dolor físico y también dolor emocional es la persona de Job en el Antiguo Testamento. Él perdió su dinero, él perdió su ganado, él perdió su fortuna, perdió su vivienda, perdió a sus hijos, perdió a todos sus trabajadores, se quedó en ruina y para colmo de males le cayó una enfermedad que de algunos dicen que es lepra, otros dicen ya más al siglo XXI dicen que era tipo de úlcera, algo como una úlcera que tenía en el cuerpo. Sea lo que haya sido, este hombre tuvo un padecimiento fuerte y me encanta las dos veces, o las dos primeras veces, pero después se tuvo que fajar con sus tres amigos, porque los amigos, en vez de ser una ayuda en medio y de consuelo en medio de la dificultad, los amigos se empeñaron en decirle, reconoce que tú eres un pecador, reconoce que tú no sirves, reconoce que tú has fallado, has pecado y tú te crees que eres te lo estoy hablando en criollo, pero le estaban diciendo, tú te crees la última Coca-Cola en el desierto. Tú crees que eres santo, pero algo malo tienes que tener para que Dios te haya castigado. Entonces, ese padecimiento fue un padecimiento físico por lo que perdió y fue emocional por la pérdida de en este caso, sus trabajadores, seres humanos y su familia, sus hijos. Y la respuesta de él fue,
Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y después la mujer le dice, pero ¿qué te pasa? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le respondió él? Mujer, tú eres una insensata. ¿Qué crees tú? ¿Vamos a recibir siempre las cosas buenas de Dios y no vamos a recibir las cosas que no son tan buenas? En cada una de esas dos, que sea el nombre de Dios bendito y que sea hecha la voluntad de Dios. Y dice el versículo bíblico, en nada de eso Job pecó. ¿Y cuál fue el resultado en los capítulos 39 al 41? Que Dios lo restituyó. Sí le dio un regaño y le dijo, ¿qué te pasa, Job? Acuérdate que ¿dónde estabas tú cuando yo hice la creación de los cielos, la tierra y todas estas cosas? Tú no estabas, aquí no había nadie. Yo soy Dios y soy soberano. Yo doy y yo quito. Pero lo restituyó y lo restituyó ante esos tres supuestos amigos. Y le dio una sentencia a los amigos. Y le digo, ustedes ahora van a tener que pedirle perdón a Job y reconocer que Job Tienes razón. ha sido un hijo fiel para mí. Y no sabía Job que estaba siendo probado por el mismo Satanás. Y Dios lo permitió para su gloria. Eso es lo que dice Santiago 1, 2 al 4. Cada vez que nosotros, voy a hablar en criollo, cada vez que tú y yo tenemos problemas, pasamos por dificultades, nosotros no sabemos. A veces no comprendemos qué es lo que está pasando. Y me incluyo, porque yo he pasado por pruebas bastante difíciles en estos últimos años. Y he aprendido a que de poner esas dificultades en manos de Dios, que Él sí sabe por qué vienen. Él sí sabe por qué me las mandó y por qué lo está permitiendo. Entonces tenemos que aceptar que hay alguien que está por encima de ese sentimiento, de esa dificultad biológica, física, de ese accidente del cual yo fui objeto. Yo creo que en uno de mis libros, en el primer libro que yo escribí aquí en Estados Unidos, les comentaba en el capítulo 1 que yo perdí un ojo a los 7 años. Y yo era tan niño, tan inocente que nunca supe, hasta los 14 años, nunca supe que era lo que me había pasado. En mi inocencia yo no sabía que eso me iba a marcar de por vida. Pero miren, tampoco me eché a llorar por el resto de mi vida. Yo seguí con mi vida adelante hasta el día de hoy. Y le doy gracias a Dios porque a pesar de ser monovidente, no he tenido mayores dificultades para progresar en mi vida profesional, en mi vida pastoral, en mi vida espiritual, en mi vida física. Y pare usted de contar. Soy un testimonio vivo de que tenemos padecimiento físico, producto del momento en que nuestra humanidad se rebeló contra Dios. Entonces, el dolor no es producto ni es no es un producto de Dios y que Dios infringe en los seres humanos. El dolor es producto de esa separación de Dios y desobediencia de Dios de parte de la humanidad. Una naturaleza pecaminosa, un cuerpo que va envejeciendo, un cuerpo que va progresivamente deteriorándose y van apareciendo lo que llamamos las enfermedades y el dolor Crónico. crónico. Usted no se da cuenta que después de cierta edad empiezan a salir lo que llamamos los achaques de la vejez. Y ahí me da risa porque yo hablo con contemporáneos míos y le digo, oye, cuando yo era joven yo no sentía dolor para nada. A veces trabajaba 24 horas y me bañaba, me cambiaba e iba a trabajar otra vez. Ahora no. Ahora uno trabaja cierto tiempo y uno dice, oye, necesito el reposo, necesito el descanso. Porque el cuerpo está, como decimos en criollo, está pasando
factura, está cobrando. Y eso es producto de la vejez. En la medida en que nos estamos haciendo más viejos, en esa medida salen las enfermedades crónicas. Superamos algunos tipos de enfermedades. Nuestra experiencia nos permite superar muchos de los problemas emocionales que tienen los jóvenes. Los jóvenes padecen más de problemas emocionales, pero a nosotros nos llegan los achaques de la vejez. Lo que estoy diciendo es que la Biblia nos dice que debemos considerar que Dios está y permite que las pruebas se presenten para probarnos. Y el producto de la prueba es la constancia, la perseverancia que nos va a llevar a un feliz término, la obra que Dios comenzó en nosotros. Pero ese no es el último versículo, el único, perdón. Quiero compartir otro. Ahí lo tienen. Salmo 34, 17 al 18. ¿Qué nos dice? ¿Cómo podemos nosotros responder a los problemas y al dolor? ¿Qué dice el Salmo 34, 17 y 18? No todos a la vez. Dice, los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Ahí está. No, 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 no. No sé si pueden ver. Vamos a ponerla. Ok. Yo decía, ahí está. Los justos claman. Cuando usted tiene un dolor, cuando usted tenga un problema, cuando usted tenga una dificultad y si está pasando por un problema en este momento, si el problema que usted tiene es agudo, si el problema es físico o es emocional, usted tiene la llave para resolver ese problema. Y está en el Salmo 34. Los justos claman y el Señor los oye. Los justos claman, voy a repetirlo, y el Señor los libra de todas las angustias que usted padezca. Cuando usted tiene un problema, si usted está pasando por una dificultad que yo no la conozco y no me la tiene que comentar a mí, pero repito, si tiene un padecimiento en este momento, póngalo en manos de Dios. Clame a Dios. Jeremías 33:3. Ajá. Clame a mí, yo te responderé y te mostraré cosas extraordinarias. Los justos claman, repito, primero que Dios lo escucha, pero eso no es suficiente. Dios responde. Me encanta el segundo párrafo. Los libra de sus angustias. Mire, usted quiere resolver los problemas. El primero que tiene que buscar no es al psicólogo. El primero que debe buscar es a la presencia de Dios. Y decirle, oye, Dios, me está pasando esto. Hace 2 años, yo creo que no, hace 2 o 3 años yo pasé por un momento bastante difícil. Y mi oración diaria era, Señor, tú sabes mi padecimiento. Ayúdame a actuar, ayúdame a pensar, ayúdame a tomar decisiones que bendigan y que sean justas para mí y para mi entorno cristiano, como pastor y como siervo de Dios. Porque el Señor está cerca de los quebrantados. Si tú tienes un quebranto físico o espiritual, aprovecha lo que está diciendo el salmista. Acércate a Dios. Clamar aquí es sinónimo de orar. Clamar y orar es sinónimo de hablar con Dios. Si tienes un problema, habla con Dios. Plantéaselo a Dios. Puedes hacerlo de manera mental, lo puedes hacer de manera oral. También lo puedes hacer de manera escrita. Yo más de una vez he escrito, una vez se me ocurrió a mí y creé una línea directa en mi teléfono y a una de las personas que puse en mi teléfono fue a Dios. Y más de una vez yo escribía, no me digan que estoy loco, pero fue una forma
de comunicarme con Dios y contarles mis cosas, porque soy visual. Y entonces escribía y me deshogaba y decía, Dios, me está pasando esto hoy. Lo pongo en tus manos. Bueno, ponga en manos de Dios, su corazón, su problema. Porque dice que Dios salva a los espíritus, a las personas que tienen un espíritu abatida. Es decir, que están en situación conflictiva. Pedro capítulo, en el Nuevo Testamento, Pedro capítulo 5, versículo 7, nos dice también algo con relación a cómo resolver nosotros o cómo confrontar el problema del dolor. ¿Alguien lo lee? Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5, 7. Gracias. Depositen en él toda su ansiedad. Sinónimo de depositen en él todos sus problemas. Sinónimo de depositen en él, entréguenle a Dios sus debilidades, su dolor, su punto de dolor, el punto neurálgico, los síntomas que ustedes están padeciendo, sea cual sea la enfermedad biológica que esté viviendo, pónganlo en manos de Dios. Porque Dios, en definitiva, cuida de las personas que creen en Él. Ah, esa es la única condición que no habíamos dicho. Marta la mencionó, pero yo la retomo. Está supuesto y sobreentendido que clamar a Dios significa reconocer que Él es el Dios, el único Dios. Reconocer que nosotros hemos fallado ante Él y reconocer que estamos buscando su mano. Y nosotros tenemos entrada a Dios a través de Jesucristo, su Hijo, que murió por nuestros pecados. No estoy evangelizando, pero estoy aclarando la situación para aquellas personas que pueden estar viendo este conversatorio a través de nuestro canal de YouTube. Tú debes orar a Dios, debes hablar con Dios, debes pedirles a Dios. Pero ese hablar con Dios está supeditado o está condicionado, para hablarlo en sencillo, en lenguaje sencillo, a que tú creas que Dios existe, que Dios es soberano y que su Hijo murió por nuestros pecados. Y gracias a esa aceptación de Jesús, nosotros tenemos entrada franca, puertas abiertas como hijos de Dios para depositar en Él nuestra ansiedad. Y saben, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Alguno de ustedes tiene otro pasaje bíblico que quiere compartir sobre este punto? Que ustedes recuerden que yo no lo he citado. No todos a la vez, por favor. Ah, Hay un que no sé, no recuerdo, que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Déjame buscar la cita, a ver si lo encuentro. búsquela. Mientras tú la buscas, Es un salmo. Yo te digo. el pastor Freddy tiene ¿cómo es? El micrófono silenciado. Está pensando. Juan 11, del 25 al 27. ¿Qué dicen? Bueno, es que yo tengo la Reina Valera, no tengo la No misma. importa. No, bingo, bingo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Gloria a Dios por ese pasaje. Y Elisa, ¿conseguiste el versículo? Es el 34:19, Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le libra Jehová. Ahí está. Ay, Ejemplo de Ahí Job. está.
Gracias, Yelitza. Ejemplo del ejemplo de Job. Ahora, yo quiero compartir con ustedes un versículo que está en el libro de Apocalipsis. Es increíble, ¿no? Vamos a mover aquí la... El dolor que experimentamos nosotros como seres humanos en este mundo, en el planeta Tierra, viene como una parte natural de vivir en un mundo separado de Dios, podemos decir caído, maldito por el pecado. Pero eso no es eterno, que es lo que acaba de leer Yelixe y Marilyn también confirmaba. No es eterno porque será una cosa del pasado para aquellos que mediante la fe en Jesucristo pasarán la eternidad en el cielo con Él. Lo que quiero significar en el pasaje que voy a leer es que el dolor tiene fecha de vencimiento. ¿Están copiándolo? El dolor tiene fecha de vencimiento. No es eterno el dolor. Así como tuvo un principio después de la caída de los seres humanos o la desobediencia ante Dios, va a tener un final en la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 21:4 dice, Él, en su segunda venida, al final de los tiempos, enjugará, perdón, toda lágrima de los ojos. Se le salió, Va a se quitar le toda salió, la... Ajá, dime. se le salió el de La Guaira. Se me salió el guaireño, porque no lo leí, nada más lo mencioné. Enjugará, es decir, va a agarrar un paño y nos va a secar las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto. Tampoco lamento. ¿Qué es lamento? Clamor, La lloradera, llanto. el sentimiento de dolor es el lamento. Y tampoco habrá dolor. Dolor. ¿Cuál es el tema de hoy? El dolor, El ¿verdad? dolor. Apocalipsis, el apóstol Pedro, quien es el autor, dice que en ese momento el dolor va a desaparecer. Tampoco habrá lamento ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir. En Apocalipsis capítulo 21, el tema general, no lo iba a poner todo el capítulo, pero está hablando de la segunda venida de Jesús por su pueblo y del cielo nuevo y de la tierra nueva. En la renovación de la vida al final de los tiempos, el dolor va a llegar a su fin. El dolor biológico, el dolor agudo, el dolor crónico, porque no vamos a padecer enfermedades. Tendremos un cuerpo renovado, tendremos un cuerpo físico, porque sí lo vamos a tener, pero transformado, un cuerpo superior al cuerpo con el que fue creado Adán y Eva, en el sentido de que ellos experimentaron la muerte con la desobediencia. Nosotros va a ser lo contrario. Después de haber experimentado la muerte física, lo que hayamos muerto, vamos a experimentar la resurrección con un cuerpo transformado como el que tuvo Jesús cuando resucitó después de haber sido crucificado. La Biblia dice que Jesucristo es la primicia. ¿Y saben lo que significa primicia? El primero en su grupo. La resurrección de Jesús es una muestra de lo que nosotros vamos a disfrutar y vamos a vivir. Eso lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Él dice, Jesucristo es la primicia de los que mueren, de los que duermen, perdón. Ya se me iba a salir otra vez el guaireño, Fred. Es la primicia de los que duermen, de los que han muerto. Nosotros vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, un cuerpo que no va a padecer dolor. El dolor cesará, las lágrimas desaparecerán, los lamentos van a llegar a su fin. Y el mismo Dios
va a secar, enjugará toda lágrima de nuestros ojos. ¿Alguna pregunta o algún comentario con relación a este tema, a este punto? ¿Qué opina? ¿Alguna opinión? Si la hay, este es el momento. Si no hay, yo los voy a retar a que digan con sus propias palabras qué sienten ustedes que han aprendido hoy. ¿Qué nos llevamos después de esta exposición colectiva sobre el tema del dolor? ¿Qué siente usted que ha aprendido? Si yo le pregunto, ¿qué aprendió usted hoy del conversatorio? ¿Qué responde? Del dolor, Ajá, pero ¿qué concepto del aprendiste del dolor, dolor? Ajá, dime, Sally. concepto Bueno, del que el dolor, dolor, tipos de dolor y hacer lo que conlleva, o sea, es lo que conlleva y posterior la respuesta al dolor, el antídoto Ujú. bueno, yo diría que también a través de la Biblia. el dolor, aunque lo podemos experimentar muchas veces en la vida, pero Dios está allí para Mitigar el dolor. ayudarnos, mitigar el dolor, quitarlo. Y de verdad, yo creo que todos hemos pasado por experiencias difíciles donde hemos tenido muchos dolores y Dios ha estado con nosotros y nos ha ayudado a superarlos. Pero es interesante esa última parte de Apocalipsis, donde dice que ya al final Dios quitará todo dolor y todo llanto y todo sufrimiento. Esa es la esperanza que tenemos. Y una esperanza cierta. Porque lo primero se cumplió, esperamos que el final también se va a cumplir. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos sobre los tipos de dolores y que mientras nos mantengamos fiel a nuestro Señor, que Él proveerá y nos quitará ese dolor, que no siempre será eterno. Ok. Y en el presente, ahí vemos el final, pero en el presente, Siempre Él buscará la forma, la manera de enviarnos a alguien, a alguna persona que siempre va a mitigar ese dolor. Que no te dará a lo mejor te da, si es un dolor físico, a lo mejor te dará la pastilla, te hará que el médico vea la causa de tu dolor y en algún momento te operarán, te mandarán un tratamiento. Y si es un dolor emocional, eh, enviará personas a que estén contigo para pasar tu duelo emocional. Y es una manera de mitigar el dolor. ujú, perfecto. Fíjense, yo me regresé a esta cita bíblica como para alentarlos a ustedes. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos, sí, que hay diferentes tipos de dolor. Eso lo aprendimos. Que hay un dolor físico, aprendimos que los síntomas del dolor son algo positivo. Paradójicamente, aunque nos muestran que algo está mal, el que nos muestre que algo está mal es un indicativo de que tenemos que prestarle atención, bien sea sobre nuestra persona, bien sea sobre nuestra pareja, bien sea sobre nuestros hijos, bien sea sobre algún conocido y amigo. A mí algunas personas en el diario me dicen, oye, estoy sintiendo un dolor acá. Yo le digo, ¿ya fuiste al médico? Yo trabajo de un compañero joven de trabajo, le cayó un caldero, lo que diríamos una olla grande, para los que, eh, ¿cómo es? En nuestro vocabulario común, le cayó una olla en la cabeza. Y es un muchacho joven, 23, 24 años. Y le dije al día siguiente, tienes que ir al médico y que te hagan o una tomografía o una revisión para saber qué tan intenso fue el golpe que te diste. Porque los golpes no salen al momento, sino que salen después de los días.
que se los digo yo que sé de eso, sobre todo los golpes en la cabeza. Entonces, miren, en el presente, cuando nosotros recibimos cualquier manifestación de un dolor agudo, lo que aprendimos es que hay que acudir al médico primario, al médico de cabecera o al consultorio para que nos hagan un chequeo o una revisión. Si usted siente que algo como está creciendo de manera no natural en cualquier parte del cuerpo, hágase ver por el médico. Si siente que tiene un mareo, por muy leve que sea, una tosecita, por muy leve que sea, pero que no desaparece después de 1 o 2 semanas, ¿cuál es el mensaje que estamos recibiendo hoy, que hemos aprendido hoy? Que es importante hacerlo chequear por el especialista de esa área. O vamos al médico general para que el médico general nos remita a una persona, a un doctor que sea especialista en esa área. Estoy por alguna manera equivocado, Marilyn y Saye, que sé que manejan ese tema. No. No, perfecto. Eso Y no aprendí yo hoy. automedicarse. Eso aprendí. Que cualquier manifestación, repito, personal o de una persona que está en nuestro entorno, la recomendación es vaya y hágase el chequeo. Porque ahí están los síntomas. Y los síntomas son una luz roja que se enciende. Ahora, ¿qué pasa si después que están esos síntomas el médico diagnostica? Yo fui al médico hace 7 años, fue por un examen de rutina a mi médico primario. Y él me dijo, lo primero que vamos a hacer es un análisis de sangre y de orina. Mira, me hicieron el análisis de sangre y de orina y ¿saben lo que resultó? Que el médico dijo, oye, José Ramón, ¿usted ha ido a chequearse con el nefrólogo últimamente? Y le digo, no. ¿En su familia hay alguien que tenga problemas de riñón? Le digo, sí. Mi mamá murió de los riñones. Mi hermano fue trasplantado y me dijo, no se diga más, tus riñones están fallando. Y tienes 3 a 6 meses para que tus riñones dejen de funcionar. Eso fue en el 2018, más o menos, si mal no recuerdo. Y no se equivocó, ya en el 2019 mis riñones habían dejado de funcionar. Y vino la historia del trasplante de riñón. Gloria a Dios porque hubo un examen médico a tiempo. Pero ya yo estaba recibiendo los síntomas. ¿Sabes cuáles eran los síntomas? Cansancio. Ya yo no actuaba igual y yo me cansaba en el trabajo. Y yo trabajaba duro, pero yo no sabía y resulta que era el problema de riñón. Caminaba más despacio y caminaba y me cansaba. Pero Dios usó la ciencia y por supuesto las oraciones y la fe de los hermanos de la iglesia y de los amigos y los familiares que oraron a mi favor. Y Dios hizo la obra. Me pongo como ejemplo, es nada más para hacer entender que si usted tiene síntomas de cualquier tipo de enfermedad, póngalo en manos de Dios, pero a la vez también acude al médico, porque Dios usa la medicina. Aquí no podemos caer en el fanatismo religioso de que no, Dios me tiene que curar, porque Dios te va a decir, oye, pero te puse al médico, te puse en el conversatorio con Alefe y a la red, para que entendiera que Dios usa la ciencia a nuestro favor. Freddy, yo sé que es testigo y todos nosotros somos testigos de cómo Dios ha usado a los médicos para nuestra bendición. Entonces, ahí los dejo. Otra cosa que aprendimos hoy es que si el padecimiento, además del dolor físico, es espiritual, es emocional. Nosotros, el pasaje mío preferido. Pongan, entreguen en manos de Dios todos sus problemas, todo su dolor. Salmo 37:5. Encomienden a Jehová su camino, pongan en manos de él su problema. Confíen en él y dejen que él haga, que Dios responda. Dios va a responder. A lo mejor no va a dar la respuesta que yo quiero,
pero va a dar la que más conviene. ¿Estamos? Depositen, mire, Primera de Pedro lo dice más o menos lo mismo del salmista. Depositen en él toda la ansiedad porque él cuida de nosotros. Lo segundo que aprendimos fue eso, que cualquier problema que usted tenga, cualquier dificultad, si alguien le hizo mal, si alguien le puso una trampa, si está padeciendo de un problema causado por un tercero que lo golpeó y el golpe es duro y usted lo sintió y todavía lo está sintiendo, recuerde, no hay mejor consejero que nuestro Dios, que nuestro Señor. Y él pasó por todo eso. Él lloró cuando vio que Lázaro murió. Dios también se duele de nuestros padecimientos. Los entiende y nos va a responder de acuerdo a nuestra necesidad, a nuestro problema, a nuestra dificultad, cualquiera que sea. No me la cuente, cuéntesela a Dios y póngala en manos de Él, que Él va a tener cuidado de nosotros y nos va a responder y nos va a librar, nos va a sacar y vamos a salir airosos, victoriosos de esa dificultad del momento. Y de aquí a un tiempo diremos, oye, yo me estaba muriendo por aquello, por lo otro, y mira cómo ya pasó. Ahora puedo ver las cosas de una manera distinta. Se lo digo yo por experiencia y lo digo a la luz de la palabra de Dios. Y por último, ¿qué aprendimos? Yo cierro con lo que Freddy decía. Muy importante, Apocalipsis, ¿verdad? Cuando dice, cuando sea el cumplimiento de los tiempos, tenemos la esperanza de que el dolor, los padecimientos, las enfermedades, nuestras dificultades, el cáncer, todo va a desaparecer, porque tendremos un cuerpo transformado, renovado, al cual no va a ser sometido nunca más al dolor que estamos viviendo en este momento. No hablo más, no digo más, sino les animo a que sigamos confiando en el Dios que tenemos.